Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En esta entrega conversamos con Jorge Liotti, editor jefe de la sección política del diario La Nación. Liotti analizó el optimismo renovado del gobierno de Milei después de 2 meses complicados, los escenarios que abre el triunfo de Trump en Estados Unidos para Argentina y los cambios que está experimentando la Cancillería con el arribo de Gerardo Huertain al Palacio San Martín. Jorge, ¿qué cambio en el humor social entre septiembre y octubre que le hizo recuperar imagen positiva al gobierno y entrar en lo que parece una nueva etapa de optimismo y ofensiva? A ver, yo soy un poquito escéptico respecto de que haya habido un bajón y recuperación tan rápido. Parece que hubo una oscilación hacia abajo y después recuperación, pero en líneas generales, digamos, los movimientos no son tan fuertes. Yo creo que se había producido un bajón producto especialmente del impacto del tema de tarifas y le estaba pegando también un poco al gobierno el tema de los vetos por el aumento de las jubilaciones y el tema universitario. Ese conjunto de temas me parece que fue lo que hizo retroceder un poco. Insisto, parece un poco menos que lo que mostraron algunas encuestas. Y después la recuperación yo creo que está atada a la recuperación de la senda a la baja de la inflación, que en un momento se había agotado en el piso del 4% y parecía que el gobierno no lo podía perforar. Y también a la tranquilidad financiera, que traducido para la gente normal tiene que ver con la estabilidad o incluso la baja del dólar o de los dólares alternativos y financieros, ¿no? Eso me parece que creó digamos, un terreno propicio para el gobierno para recuperar esos puntos que se le habían ido. Pero, insisto, me parece que fue un movimiento un poquito más tenue. Está claro que en septiembre se venía bajando un poco de julio a septiembre, muy poquito, en octubre se recuperó. Y ahora que ganó Trump en Estados Unidos, que es un presidente que por lo menos en su primera etapa se mostró más bien como un proteccionista económico, tiene un discurso proteccionista y también es un aislacionista militar. ¿Qué escenario se abre para Argentina en términos de negocios? Y después en lo que hace a política, ¿cómo va a repercutir en el país este alineamiento y admiración de Milei hacia el nuevo presidente norteamericano? Bueno, yo creo que tiene muchas aristas esta nueva relación que se va a instrumentar cuando asuma Trump, y creo que tiene algunos puntos que son claramente favorables para el gobierno y otros puntos que yo soy un poquito más cauto, y entre eso entra tu pregunta respecto del mayor proteccionismo. Está claro que Milei comparte con Trump el espíritu antisistema, la crítica contra el establishment, la crítica contra los medios y periodistas, esa idea de no venir propiamente de la política. Comparte también algunos valores o ideas vinculadas probablemente a una mirada un poco más conservadora en cuestiones, por ejemplo, rechazo al cambio climático o descreimiento del cambio climático, cuestiones de género. Eso me parece que hace una corriente de empatía, que es lo que principalmente valora Milei, que entiende que va a dejar de ser probablemente un outsider solitario por el mundo y que junto con Trump van a integrar una suerte de liga con estos liderazgos democráticos, pero con un fuerte sesgo personalista, e incluir allí digamos, a Meloni, a Orban y a otras figuras a nivel mundial, con lo cual es un espaldarazo desde el punto de vista simbólico. Desde lo económico hay un punto a favor que supuestamente sería un mayor acompañamiento en las demandas con el Fondo Monetario ante la posibilidad de un nuevo acuerdo. El gobierno un poco se queja de que la administración Biden no hizo demasiado en ese sentido, tampoco el gobierno fue a buscar un acuerdo en estos meses, pero entiende que Trump puede conseguir que se liberen fondos o que al mismo tiempo haya más flexibilidad en las condiciones, ¿no? Porque una cosa es que te den la plata y la otra es para qué la puedes usar, o con los plazos o con los requerimientos.
Lo que vos marcás respecto al tema proteccionismo es un punto complejo, porque eso puede afectar a distintos países, la Argentina entre ellos. Recordemos que Trump tuvo, a pesar de su amistad con Macri, que era una amistad de más larga data que con Milei, es decir, con Milei, digamos, hay una simpatía novedosa, Ideológica. con Macri tenía una relación de hace mucho tiempo y hubo un conflicto importante con el tema biocombustibles. En aquel momento fue bastante importante. Es decir, puede haber fricciones en ese terreno claramente. Y el otro punto que yo creo que puede, en forma indirecta, afectar a la Argentina es que todos están en Estados Unidos previendo que puede haber un repunte inflacionario producto de ese mayor proteccionismo, producción local, eso incremente un poco los precios por menos competencia, o sea, le puede mejorar en el aspecto de actividad económica y empleo, pero le puede impactar en precios. Eso puede hacer que como un efecto contrario haya una baja en la tasa de interés y entonces eso termina impactando a nivel economía global en forma negativa sobre la Argentina. Bueno, todo esto hay que ver qué medidas toma Trump en definitiva, pero esto es un poco lo que se prevé hoy. Y después un par de puntos más que yo agregaría a la evaluación. Parece que Milei busca transformarse en la referencia sudamericana, por lo menos para Milei, en un contexto regional donde la mayoría de los líderes significativos son de centroizquierda. Entonces, Milei puede posicionarse como una referencia para Trump en ese sentido. Y del otro lado, marcaría que puede haber disidencias en términos de algunos temas geopolíticos, en particular en el tema Ucrania, donde Trump ya un poco ha dado señales de que no quería sostener esa guerra y que en todo caso habría que hacer concesiones territoriales a Rusia para cerrar ese conflicto. Milei hasta ahora venía apoyando fervientemente a Zelensky, el presidente de Ucrania, e incluso digamos, acompañándolo espiritualmente y con algunas cuestiones militares mínimas para lo que se necesita, pero claramente incluso llegó a ir a esa cumbre de la paz que se hizo en Suiza, con lo cual, bueno, ahí habrá que ver cómo manejan esas diferencias. Jorge, recién hablabas de espaldarazo simbólico y me quedé pensando en cómo esto puede llegar a repercutir en la velocidad con la que Milei quiere llevar adelante los cambios en la Argentina, principalmente en lo que hace a lo que él denomina como batalla cultural, además de lo que son los cambios económicos. Bueno, yo creo que obviamente mi ley necesita tener una traducción concreta en el plano local en las elecciones del año próximo, eh, pero el triunfo de Trump implica también el triunfo de un estilo, de una modalidad, de una percepción de la realidad con la que Milei se siente muy identificado. Ujú. Eh, de algún modo es una revalidación de su propio estilo. Cuando Milei dice perdón, cuando Trump dice lo que dice de los medios, Milei dice, yo estoy en la misma sintonía, entonces se siente fuertemente refrendado. Y yo creo que en el fondo, a nivel global, Milei tiene la aspiración de la integración de una especie de liga de este tipo de liderazgos, Ujú. eh, muy radicalizados, muy antisistema, y que el triunfo de Trump naturalmente lo convierte en algo plausible, ¿no? Ese discurso que él da originalmente en Davos cuando empezaba su gestión, ¿no? Donde prácticamente él tilda a todos los gobiernos que no sean de derecha, de comunistas o de socialistas. Bueno, con el triunfo de Trump, ese discurso que era tan disonante ahí empieza a cobrar sentido. Ujú. Entonces, yo creo que eso en el plano externo para mi ley es un impulso importante. Y a nivel local, yo imagino que lo va a tratar de traducir esa idea, de decir, bueno, fíjense, Estados Unidos está siguiendo el mismo camino que tomamos nosotros y él va a tratar de revalidarlo electoralmente el Ujú. año próximo. Atrás de todo eso, obviamente, hay un plano, yo te diría, cultural y moral, que tiene que ver con progresivamente, y si se fortalece en términos políticos, lo va a hacer probablemente más rápido, con modificar aspectos sustanciales de lo que ellos llaman la batalla cultural, y que tiene un montón de ramificaciones, que incluso llega a esta posibilidad que yo mencionaba el otro día en la columna,
de a futuro evaluar una reforma de la Constitución para sacarle el sesgo de casta, te repito un poco los términos que usan ellos, que tuvo la reforma del 94, ¿no? Con lo cual es un plan muy ambicioso en ese sentido. Pues habrá que ver para qué le da. Para todo eso vos tenés que tener resuelto lo más relevante, lo más inmediato, que es claramente la economía, es inflación, es poder adquisitivo. Y después revalidaron las elecciones y en todo caso a partir de ahí Milei tratará de desplegar su proyecto de poder y su proyecto de transformación cultural en forma más amplia. Jorge, el despido de Mondino de la Cancillería y su reemplazo por el que era embajador en Estados Unidos, Gerardo Wertheim, ¿qué cambios significan para la política exterior argentina? ¿Qué le ofrece Wertheim a Milei que no tenía Mondino? ¿Y qué pensás que eso, y cómo pensás, mejor dicho, que eso puede repercutir en nuestra política exterior? Bueno, la salida de Mondino era bastante previsible desde hace bastante tiempo. Eh, Básicamente pagó bastante caro su inexperiencia, eh, tuvo roces con la estructura de la diplomacia de carrera de la Cancillería y después empezó a tener conflictos concretos con el triángulo del poder que empezó a rodearla con funcionarios propios, ¿no? Con lo cual eso evidentemente no iba a terminar bien como terminó. Eh, yo creo que con el ingreso de Gerardo Huerta, Milei lo que intenta hacer básicamente es poner a alguien que entiende que está identificado ideológicamente con él, que no va a tomar decisiones que estén fuera del esquema o que lo puedan sorprender al presidente, con lo cual veo un encolumnamiento absoluto de la Cancillería a la Casa Rosada, lo cual no está mal. Ahora, en la Cancillería trabaja un montón de gente especializada en distintas áreas muy específicas, tienen que ver a veces con comercio, con derechos humanos, con legislación internacional, con temas de pesca, etcétera, etcétera, que en general lo que hacen es, obviamente, acercar propuestas, ideas, posibles conflictos y que deben ser parte de la evaluación. Es decir, la política exterior se construye desde las prioridades que se fijan desde el gobierno, pero también contemplando la asistencia o el asesoramiento que de Cancillería puede venir o las recomendaciones que puedan hacer. Bueno, yo calculo que ahora vamos a ir a un esquema bastante más unilateral, donde la Cancillería va a ser básicamente receptora de las demandas de la Casa Rosada, va a tratar de encolumnarse y alinearse lo máximo posible en ese sentido. No creo que veamos cambios bruscos, pero sí que no van a ocurrir episodios, me imagino, como los de Cuba, va a haber un alineamiento mucho más nítido y la Argentina va a quedar, como pretende Milei, claramente identificada con Estados Unidos e Israel, que es lo que él planteó públicamente desde el principio. A mí me parece que es insuficiente para hablar de una estrategia de política exterior, pero yo creo que para la cabeza de Milei le alcanza con eso. Él no tiene un gran apego por las relaciones internacionales en un sentido clásico y lo ha demostrado cuando viaja, que no siempre se encuentra con los presidentes, no le preocupa mucho las reuniones de trabajo, a él le entusiasma mucho más encontrarse con los dueños de las grandes empresas tecnológicas, con los grandes emprendedores, con los innovadores, se siente parte de ese club, ¿no? Con lo cual yo creo que él va a tratar de reforzar esta idea, yo te diría un poquito prescindente de las relaciones internacionales clásicas, alineado con Estados Unidos e Israel. Después hay que ver cómo lo puede sostener, porque después la realidad te obliga a pronunciarte o tomar acciones muy delicadas en temas críticos. Ese perfil tan individualista que tiene Milei a la hora de pensar la política interna, pero la política exterior, quiero decir, sin tener en cuenta los intereses del conjunto, sino lo que son sus propias ideas y lo que él piensa que debe ser tanto la política exterior como la política doméstica. ¿Crees que en materia internacional nos puede llegar a traer algún tipo de problema extra con nuestro reclamo por Malvinas? Mira, honestamente no lo creo, Ujú. porque el reclamo de Malvinas en las Naciones Unidas está absolutamente congelado desde hace muchísimos años y yo no veo ningún indicador que pueda destrabar esa situación.
Acá los distintos gobiernos, últimos 4 o 5 gobiernos, lo que han hecho es, algunos, encapsular el tema Malvinas para sacarlo de la agenda y generar mejores relaciones en los otros planos. El caso de Macri, en aquel famoso acuerdo Duncan-Foradori, o lo que acaba de hacer eh, eh, ahora la canciller Diana Mondino con su par de Gran Bretaña, que va en el mismo sentido. Y los gobiernos del kirchnerismo, del peronismo, lo que han hecho es, de alguna manera, que malvinizar la relación y decir, no, mientras no se resuelva Malvinas, no hablamos del resto de las cuestiones. Y acá hubo decisiones con el tema de vuelos y demás. Ahora, el corazón de la discusión no cambia. Gran Bretaña entiende que la cuestión ha quedado definitivamente resuelta después de la guerra y no va a cambiar hasta que los isleños no lo hagan y los isleños naturalmente no prevén hacerlo. Con lo cual, uno puede estar atento a los detalles. Es un tema muy sensible. Permanentemente aparecen fricciones, digamos, polémicas, como ese tema de que se nombró Malvinas, Falkland en vez de Malvinas. Bueno, todo eso obviamente está ahí parte de la discusión. Pero yo no he visto en ningún momento de todos estos años que el corazón de la discusión pudiera empezar a abordarse seriamente. Jorge, ahora te traigo un poco más a lo que es la política local. Milei es un presidente que llegó a ese lugar sin una estructura robusta. Lo vemos claramente cuando él habla constantemente del Triángulo de Hierro, pero es un presidente con minoría en ambas cámaras, no cuenta con gobernadores, no cuenta con intendentes, y sin embargo logró superar esas debilidades. Primero tal vez con una estrategia de cero negociación y ahora negociando con mandatarios provinciales y algunos átomos sueltos que se encuentran dentro de la Cámara de Diputados principalmente. El pragmatismo de Milei, que choca a veces con sus propios fundamentos ideológicos y declamativos, es una fortaleza que nace de no tener padrinos y deudas políticas con el establishment o principalmente porque Milei logró construir un pueblo de una sociedad harta del ciclo político de la grieta. Yo te dividiría la respuesta en dos partes porque están conectadas en un punto, ¿no? Eh, Milei inició su gestión con una aspiración basada en la idea de que él tenía que hacer un shock que yo llamo de excepcionalidad. Esto significa que en un contexto de crisis histórica excepcional, le correspondió como emergente un líder excepcional, novedoso para la historia argentina, y que ambas cosas le permitían avanzar con este shock de excepcionalidad que para mí estuvo traducido en el mega DNU y en la primera ley ómnibus. El sistema político no compró eso, porque de hecho cayó la primera versión de la ley, parte del DNU terminó judicializado, y él ahí se ve forzado a hacer este gesto de apertura al pragmatismo, pero con una característica. Yo te diría que es empezar a trabajar en dos planos diferenciados. Milei tiene que seguir siendo imperiosamente un outsider, un anti-establishment, con una retórica confrontativa que pelea contra los poderes, ¿no? Como si él no estuviera en la presidencia, contra las ratas del Congreso, contra los periodistas ensobrados, contra los econochantas. Él necesita mantener esa narrativa porque fue votado por eso. Y de ese modo él logra seguir respondiendo a quienes creen que él es efectivamente un paladín, un gladiador contra los poderes establecidos. Y en un segundo nivel, él habilita obviamente a sus negociadores, aquellos que hablan con los gobernadores, con el Congreso, para hacer pragmatismo y juntar voluntades, ¿no? Este mecanismo hasta ahora, como vos marcabas, le ha funcionado, esencialmente porque la sociedad se lo sigue tolerando, y esa tolerancia, y ahí paso a la segunda parte de la respuesta, naturalmente tiene particularidades muy especiales. Nunca vimos tanta tolerancia ante un ajuste y medidas y situación económica tan complicada, ¿no? Y yo creo que la gran explicación es obviamente que el arrastre, digamos, Milei arrastra, yo te diría, un crédito del pasado muy superior a cualquier otro presidente. Es decir, el hartazgo, el cansancio y la decepción de la sociedad argentina con la que llegó a votar el año pasado es de tal calibre
que no fue solo una impugnación al gobierno que estaba en ese momento de Alberto Fernández y Cristina, fue una impugnación a 20, 30 años, una crisis estructural de decir todo está mal. Eso te da un crédito superior porque la gente hizo un gran esfuerzo de ir a buscar a un tipo que estaba al borde del sistema y decir, bueno, yo voy ahí como última expectativa. Yo te diría que después de Milei lo que había era caos y anomia, es decir, Milei resolvió un poquito dentro del sistema esta enorme, yo te diría, desencanto y enojo de la sociedad. Entonces es natural que haya mayor nivel de tolerancia, sobre todo contemplando que la llegada de Milei fue tan brusca en términos de impacto en el sistema político que el tablero político se despedazó. Entonces, hoy está tan fragmentado, está tan perdido y desconcertado todo el resto, es más, a la gente le cuesta identificar claramente opciones reales de oposición, la mayoría obviamente termina diciendo Cristina, Kicillof, pero por acto reflejo, pero ve que se está despedazando, con lo cual aún la gente que votó a Milei y está desencantada porque no terminó de ser lo que pensaba, cuando mira el resto del panorama dice no hay nada alternativo nuevo, la alternativa vieja ya no me interesa, dice bueno, qué sé yo, que siga, ¿no? Entonces yo creo que todos esos factores se han conjugado para que este doble juego del Milei outsider y el Milei pragmático en dos niveles todavía mantenga un nivel de aceptación social bastante significativo, contemplando el nivel de ajuste y la recesión que va a terminar el fin del año probablemente con un 3,5 de retroceso en el Producto Bruto, ¿no? A partir de este momento yo tendría que poder hacerle otra pregunta a Jorge, pero lamentablemente tuvimos un problema al momento de la grabación y no quedó registrado el resto de la charla con el editor jefe de la sección de política del Diario de la Nación. Quedaron afuera algunos temas que tenían que ver más que nada con las diferencias entre Javier Milei y otros políticos de su misma edad, pero que vienen de la política tradicional, como puede ser Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe, pero también Axel Kicillof, Martín Yarlora, Rogelio Frigerio, por solo nombrar algunos. Y sobre todo el panorama de Jorge respecto a lo que está pasando en el PJ a partir de la entronización de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del partido peronista. También nos quedó afuera hablar sobre lo que está pasando en la UCR y el PRO, pero bueno, tendrá que ser para una próxima charla con Jorge debido a estos problemas técnicos que tuvimos, lamentablemente. Nos vemos la próxima. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.